son culpables, y con dolo. Rafael Agacino, investigador Corporación Plataforma Nexos. Los impactos sociales y las consecuencias políticas de la catástrofe que nos afecta desde el sábado 27 de febrero, deben evaluarse enfrentando la opacidad impuesta por la política comunicacional de los dirigentes del país, el gobierno, el empresariado y los centros ideológicos de poder que conforman la alianza dominante. Hasta ahora, la visión hegemónica, reproducida incluso por los medios supuestamente independientes, ha concentrado su artillería en el pillaje, y luego, con el festival de millones desplegado en la Teletón, en la unidad de la nación encarnada en el capital como actor principal y las masas como espectadoras y beneficiarias de la bondad del mismo. Todo esto en un contexto en que la autoridad política y los técnicos insisten por todos los medios en que, dada la imposibilidad de predecir los terremotos y azotes naturales, debe matizarse la responsabilidad de los organismos estatales. Y más aún deberíamos vanagloriarnos porque no sufrimos tanto daño material ni humano en comparación a otros casos, como Haití, cuyo terremoto fue ostensiblemente menos severo que el que nos afectó la noche y madrugada del sábado 27. No puedo entrar a todos los aspectos de la polémica que suscita esta versión oficial. Sin embargo, quisiera sostener, en primer lugar, que argumentos que justifican las deficiencias apelando al carácter impredecible de este tipo de fenómenos es totalmente falaz, y que por tanto existe una grave responsabilidad del Estado y de las fuerzas políticas que han monopolizado el poder en este país. A este respecto, sostengo que son culpables y con dolo. Una catástrofe de esta naturaleza no solo debía ser previsible, sino además era posible actuar en consecuencia tomando todas las providencias del caso, pues la predicción, con una exactitud asombrosa en cuanto a localización e intensidad, ya estaba hecha. Interseismic Strain Accumulation Measured by GPS in the Seismic Gap Between Constitution and Concepción in Chile, publicado en junio del 2009 en el Journal Physics of the Earth and Planetary Interiors www.scienciedirect.com weblink. Este artículo concluía que de área, se refiere a Constitución y Concepción, al Radius a Potential for an Earthquake of Magnitude as large as 8.8.5, should it happen in the near future. Ver parte final del abstract reproducido más abajo. Así pues, no solo había suficiente evidencia empírica respecto del área, sino también de la magnitud 8.8.5 del terremoto con una precisión sorprendente. Naturalmente la predicción es incompleta, pues no define la fecha calendario ni tampoco implica que si tal investigación hubiese sido tomada en cuenta, el país hubiese alcanzado a prepararse entre el 2007 y el sábado pasado. Pero estarán de acuerdo conmigo en que, como es de conocimiento público en los ámbitos científicos locales, el cúmulo de investigaciones que no se desarrollan completamente por falta de financiamiento, o que mueren en los escritorios de burócratas apolillados o yuppies, o que simplemente sirven para publicarse en algún journal, como es el caso del artículo de Marras, muestra claramente una falla sistémica de este entramado institucional, y por extensión, una falla dolosa de sus artífices y legitimadores interesados que, por cierto, no son precisamente las víctimas de cuanta tragedia ocurre en este país. Insisto entonces, la idea de que el sismo, seguido de maremoto, fenómeno fuertemente correlacionado con el primero, nos pilló inadvertidos e incluso que deberíamos congratularnos por cuanto se registraron daños menores a los esperados para un movimiento de esta magnitud, es un argumento falaz y frívolo. Este argumento ha sido incluso desechado directamente por Víctor Pérez, rector de la U de Chile, que nada tiene de termocéfalo ni de ultraizquierdista. Entrevista radial, él mismo mencionó las investigaciones realizadas el Departamento de Geofísica, y reclamó por el absurdo de que en un país con la tradición sísmica de Chile, las autoridades de Hacienda de los gobiernos de la concertación sistemáticamente se han comportado con rigidez extrema a la hora de proveer fondos para la investigación e implementación de sistemas de pronóstico y alerta relacionados con estos fenómenos. En segundo lugar, la visión oficial de gobierno, más allá de esconder su incapacidad operativa inicial, ha escondido su responsabilidad respecto de la catástrofe social que de súbito se hizo visible a propósito del desastre natural. Una arista de aquella se dejó entrever a través de las grietas en la imagen del país ciudadano, participativo y exitoso con que se ha publicitado la fase civil del modelo neoliberal iniciada en 1990. Uno se pregunta dónde estaban los ciudadanos de este Chile democrático y moderno. Al parecer, el gobierno no confió en ellos o simplemente de facto reconoció que se trataba solo de una imagen publicitaria.
En efecto, en vez de apelar a la ciudadanía, casi de inmediato se hizo eco de los aullidos de la derecha que sagaz aprovechó la manipulación mediática para transformar la desesperación social en pánico colectivo y así reducir toda acción colectiva popular en acción de pillaje y delito. El gobierno, una vez más, se hizo cómplice de la derecha y el capital, ambos esforzados en legitimar la vuelta del autoritarismo encarnado en las FF.A que, dicho sea de paso, no tuvieron empacho en afirmar que regresaban a la escena por el clamor popular. Lo que pensaba hacer Piñera el próximo 19 de septiembre en el Parque O'Higgins, lo adelantó el gobierno el domingo 28 de febrero en las calles de Así, la democracia chilena parece más un conjunto vacío cuyo ciudadano realmente existente, podría decirse, es un espectador telemaníaco, compulsivo, cuya emoracionalidad, como ocurrió en la apoteósica Teletón ad hoc de este fin de semana, es capturada y digitada por el capital que sin pudor alguno y en medio de la fanfarria animada por Don Francisco, muestra su poder encapuchado con el pasamontañas de la farándula y la filantropía. ¿Qué pasó con la fuerza, la voluntad solidaria, la iniciativa organizativa de las miles de organizaciones sociales populares y de trabajadores que, en medio de la tragedia dictatorial, resolvían las necesidades de salud, abastecimiento alimentario, empleo, educación y cultura e incluso de seguridad antirrepresiva? Gran parte de esa energía se disipó, guardamos la esperanza que no toda, en el transcurso de 2 décadas de aplicación de políticas sociales o públicas como gusta decir la tecnocracia actual orientadas a convertir a los pobres en microempresarios, a los trabajadores en propietarios de capital humano, y a los menos pobres en consumidores empoderados o en clases medias aspiracionales, pura basura ideológica producida y reproducida por sociólogos, politólogos y economistas de pacotilla. A fin de cuenta, tiene razón un agudo peruano que mirando desde fuera el momento culmine de la catástrofe, afirmó. Como no existe organización social sino individualismo, nadie sabe qué hacer. Como el Estado no sabe ayudar a los ciudadanos sino a las empresas, tampoco sabe qué hacer, y como no hay electricidad para que funcionen las cajas registradoras, los dueños de los supermercados y de Chile prefieren que se muera de hambre y de sed la gente antes que abrir sus repletas tiendas. Héctor Béjar, Alerta Perú. Dr. Weblin. Así, resulta que la dicotomía Estado o mercado, a la luz de los acontecimientos, es falaz y una trampa ideológica que nos impide abrir nuevas posibilidades para superar esta democracia vacía, esta democracia sin sujeto colectivo, soberano, relevante. Dependemos de los burócratas privados o de los burócratas estatales. Incluso la izquierda tradicional, la confiada, la que logró ser incluida en las instituciones de la República, nos ofrece como alternativa más Estado sin siquiera detenerse a evaluar la historia de al menos medio siglo que muestra que al igual que el mercado, el Estado también falla, y que ambos constituyen una simbiosis que el capitalismo modifica según las condiciones históricas. Esto debería estimularnos a pensar sobre el tipo de sociedad que ha resultado de casi 4 décadas de contrarrevolución neoliberal, y ayudarnos también a combatir el reduccionismo individualista predominante en las políticas sociales y en el ámbito político-cultural. Hay que reponer en el debate contra el neoliberalismo y otras corrientes demo y social liberales que conciben la sociedad como un simple agregado de individuos, la potencialidad práctica de las formas de asociatividad genuinas, de la organización social y política colectivas que permiten la constitución de una colectividad consciente como fuerza emergente e insustituible en muchos planos. Formas de organización social y política cuya potencialidad para enfrentar colectivamente catástrofes son notables. Un ejemplo es Cuba que con sus equipos y colectivos, comparativamente hablando, respondió hace un par de años de manera ostensiblemente más exitosa, material y humanamente, al embate de los ciclones que devastaron el Caribe y la costa de E.U. La tragedia de New Orleans, especialmente sus territorios más pobres, no fue la de ninguna ciudad de la isla.